presenta Periodismo a Diario. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva semana aquí en Periodismo a Diario, que va a arrancar en el mes de septiembre y terminará el viernes ya en octubre. Así que estamos en los tres cuartas partes del año ya cumplidas. Y entramos, por supuesto, en el último cuarto. 11 grados 4 la temperatura, ya actualizada a las 7 de la mañana, 88% la humedad. Tuvimos lluvias el sábado, mejoró ayer domingo, y para esta semana no se prevé nada de agua. Así que tenemos semana de primavera con mínimas que van desde los 11 grados de hoy hasta los 19 que habrá el sábado que viene. Ascendiendo 14, 16, 19 el sábado. Y las máximas 24, 25, 23, primavera, no digo verano, pero viernes y sábado ya 26 grados. Así que estamos saliendo totalmente de la temporada invernal y manejándonos con un muy buen tiempo prácticamente en todo el país. Es lo que se observa meteorológicamente hablando, al menos aquí en el mapita del Servicio Meteorológico Nacional. Por supuesto, día lunes es una constante. Todos los diarios traen títulos diferentes. Algunos, los más populares, se refieren al fútbol, otros a la política y también a la economía. Y hay de todo un poco. Pero desde el fútbol, desde ya perdió River, empataron Racing a Independiente, había perdido Boca el día sábado. Todo esto hace que la parte futbolística esté candente. Y después la política. Puntualmente mechada con la economía, porque la suba del dólar, el retroceso de la semana pasada, la intervención del gobierno de los Estados Unidos y lo que va a venir en el Congreso. Tras el auxilio de Estados Unidos, Milei enfrenta una nueva ofensiva en el Congreso, mezcla los dos temas La Nación. El diario El Cronista Comercial, el Tesoro refuerza reservas con los dólares del campo, mientras define la hoja de ruta del swap con Estados Unidos. Y vuelve al mercado del día viernes, donde hubo una baja del dólar, pero a la vez el Banco Central compró. ¿Qué dólares compró? Los que se empezaron a liquidar del campo. En realidad de los exportadores. Hay una gran pelea con el campo. ¿Y quieren que les diga algo? Por supuesto que si esto me están escuchando fundamentalmente en zonas rurales, me van a crucificar, pero la verdad que el gobierno tiene razón. Nunca prometió que esta quita de retenciones iba a ser para el campo. Genéricamente se pudo haber dicho,
pero los que tenían el cereal acopiado y los que están en condiciones siempre de vender son los cerealeros. La pelea, o en todo caso el pecado de esta pelea, está por el lado que cuando el gobierno empezó a buscar la manera de hacerse de dólares para tratar de hacerlo rápidamente, dijo, bueno, ¿dónde puede estar esto? Y bueno, esto está justamente en los dólares que no se han liquidado todavía. Y llamó a las cerealeras para que le brinden ideas. Según comentaban ayer, y esto fue una nota del diario La Nación, hubo una primera idea del gobierno con bonos, que era un poco complicada de instrumentar, y esto prácticamente quedó en la nada. Y en un momento dado se decidió dar esta franquicia de no cobrar retenciones hasta el 30 de octubre por 7.000 millones, hasta que el primero de los dos ítems se cumpliera. Los 7.000 millones se liquidaron en 3 días, además porque las cerealeras o los agroexportadores tienen las espaldas bien anchas como para liquidar futuras cosechas, y eso dejó al productor afuera. Pero lo que yo sostengo es que nunca se le prometió a los productores esto. Y todas las organizaciones que reúnen a los productores de campo, ya sea desde las más pequeñas, como puede ser Coninagro, como puede ser la Federación Agraria, hasta las más grandes, la rural, bueno, ninguna de estas dos, ninguna de estas cuatro, en realidad son cuatro las organizaciones gremiales que nuclean a los hombres de campo, tuvieron precisiones de que esto les iba a favorecer. Quizás, como yo lo decía el viernes, podían haberse hecho cupos especiales para los granos, para otras cuestiones agropecuarias que no fueran estas, carne, por ejemplo, que continúa, pero no llegar a los 7.000 con todo. Y entonces la gente del campo habló mal. Y ahí hay gran discordia con el gobierno, incluida la sociedad rural, que siempre se mostró muy cercana. Así que ahí hay un elemento como para mirar, porque por supuesto el gobierno tiene que decir algo. Aún aclarando esto que yo les estoy diciendo con total prescindencia, no me consta que nunca el gobierno haya hablado de que esto era para los productores. Y se agarró de lo primero. Ahora, ustedes me dicen, ¿dónde está el pecado? Y yo diría, por ejemplo, un pecado, consultar con los interesados, que como ya estaban sobre aviso, automáticamente se pasaron la bola, son 7, 8, y esto empezó un lunes y el miércoles ya tenían prácticamente todo vendido. Y se beneficiaron. Y la verdad que esto es jugar con la cancha inclinada. Y para los más poderosos, por supuesto. Y esto es lo que me parece que está pegando fuerte. Así que veremos si por ese lado hay algún tipo de cambios. Les vuelvo a decir, la carne no se tocó, pero otros cultivos que no sean cereales y también frutas, puede ser, verduras, no sé, aceitunas, lo que quieran ustedes, deberían estar alcanzados por esta quita de retenciones. En algún caso será un porcentaje mayor, 26% era lo más grueso, en otros, por supuesto, será menos, pero no deja de ser una ayuda justamente para el productor. Esto no se ha dado, ahí está enfocada la gran bronca. Bueno, dicho esto, tenemos que repasar algunas cositas del tema de los Estados Unidos, porque yo el otro día les dije, escribí una nota para el diario La Gaceta de Tucumán este día sábado, donde explico todo el proceso de la reunión
con el presidente Trump en algo que yo ya les había comentado acá. Fue una reunión para inspirar confianza. La palmadita del presidente Trump a Milei, todo el show que se hizo, todo ese acting, sirvió para eso, para mostrar sintonía, les decía. Bueno, vamos a poner un poco de música. Así, con un poquitito de agua o de té, podemos dominar la garganta. Vamos a empezar con esto. No lo tenía previsto, pero ya mismo lo buscamos y le vamos a dar a Phil Collins un par de minutitos hasta que yo logre encauzar este inconveniente que me produjo esto de hablar ligero. ¿Qué va a ser? Bueno, ahí vamos. We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I called you up to say I'm sorry, but I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take anymore. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Telling me remember. Do you remember? Would we remember? Do you remember? There seemed no way to make up, 'cause it seemed your mind was set. When the way you looked and told me, it's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see the distance between us, but it seemed too far for you to go. So far to remember. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Through all of my life, spite of all the pain, you know we could have fought us sometime. They just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? Do you remember the things we won't recall? Muy bien, ahí estábamos tratando de reparar la garganta. Parece mentira que tengo, no sé, 30 años de radio o algo así, y todavía no haya yo podido remover esta dificultad, que tiene que ver puntualmente con la excitación. Es decir, al micrófono hay que tratarlo sin demasiado apuro, como para que la garganta no sufra. Sin embargo, a veces me gana no, a veces no, siempre me gana el énfasis que uno le pone a todas las cosas. Y este énfasis hoy venía por este lado que yo les quería contar por la cuestión de las reglas de juego para el campo.
Bueno, dicho eso, eh, les hago otro comentario de las condicionalidades, si ustedes quieren, que el gobierno de los Estados Unidos le ha puesto a la Argentina para arrimar la ayuda que la Argentina merece. Yo diría que lo primero que, como les comenté antes, fue ese show de confianza que hizo el presidente Trump. Palmadas, apretón de manos, regalo del tweet en una carpeta, en tamaño gigante. Bueno, todo eso fue para el show. Eh, Después hay que mirar las condicionalidades. Y algo les cuento en la columna que todos los días hacemos para la web de la radio. Columna que tiene por lo menos 3 condicionalidades que ha pedido el gobierno de los Estados Unidos. Y nos agarramos de una frase que, según el diario La Nación, el ministro de Economía, Luis Caputo, dice que le dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, su par, allá en los Estados Unidos. Trabajen en la gobernabilidad, Toto. Esto lo trae La Nación de ayer y es efectivamente lo que debe haber sucedido, porque el gran pedido de la administración Trump, vieron que en un momento dado, cuando comienza, Trump dice, no necesita la Argentina ningún rescate. ¿Y por qué dice esto? Porque en realidad lo que estaba brindando con esa presencia conjunta el presidente Trump era que todo el mundo crea que los Estados Unidos está por detrás. ¿Y cómo va a estar por detrás? Únicamente si el gobierno da marcha atrás con un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión política. Porque cuando nosotros, los periodistas o los políticos o los analistas, le decían al gobierno que no estaba pegado a las reglas, que agredía, se le pedía mayor sentido común, ¿qué te decía Milei? Y sos un ñoño republicano, adorás a la casta. Bueno, al presidente, con esto que le dice Besen a Caputo, trabajen en la gobernabilidad, le ha cambiado este parámetro, porque para trabajar en la gobernabilidad hay que apuntar justamente a esto, acercar a través de la política, puntualmente a quienes van a ser los dueños de los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre. Y esto no se resuelve ganándole al kirchnerismo en las urnas. Esto se resuelve ganando más bancas que el kirchnerismo, directa o indirectamente. Pero el gobierno se metió en su propia trampa, ha querido polarizar y le metió en la cabeza a todo el mundo que esto es una elección mata y mata. Y no es así. Y si no, yo pongo como ejemplo la tapa de Clarín de hoy, que buscan en una encuesta y titulan: a un mes de la elección se empareja la pelea, pero el mileísmo sigue arriba del PJ. 6 encuestas dan una ventaja de entre 3 y 4 puntos a la Libertad Avanza sobre el peronismo. Claro que esto para el gobierno es bueno, pero si sigue rompiendo puentes, no va a tener los votos para sacar las reformas estructurales que necesita. Y esto es lo que le han pedido, una de las cosas que le han pedido de Estados Unidos. El segundo reparo que expuso el gobierno de Trump es China, sin ningún tipo de dudas. Y esto está materializado en el swap de monedas que tantas veces le sacó la papa del fuego al gobierno anterior y a este mismo. Está claro que Washington no quiere saber nada con este avance de los chinos, pero hay 2 elementos bastante objetivos que hacen que la Argentina se resista, y yo creo que es comprensible. Uno, lo comercial, porque muchas materias primas van a China.
porotos de soja, harinas desde este año. Antes China recibía los porotos y los procesaba, ahora aceptó comprar algo de harina de soja acá en la Argentina, carne, y yo les digo, son muchos los productores que no querrían perder un comprador de ese tipo. Así que eso está para negociar. Ahora, ¿qué pasa si le das de baja el swap y el gobierno chino, que tiene altísima incidencia en sus empresas, le dice, no, a Argentina no le compren más? Hay que buscar nuevos mercados, hay que salir a otros lados, hay que bajar los precios para poder vender. Así que ahí hay un condicionamiento muy, pero muy claro. Por supuesto que dentro de los 20.000 millones están los dólares para cancelar el swap. No me cabe duda que por eso llega a 20.000 la cifra. Pero, ojo con el aspecto comercial. Y un tercer elemento que hace la buena letra que se le pide a la Argentina tiene que ver con las retenciones, como yo les contaba antes, sin ningún tipo de duda. ¿Y por qué motivo tiene que ver? Porque en un momento dado el comunicado de Besen, que salió por Twitter o por la red que ahora se llama X, decía que se está estudiando el tema de las exenciones. Este fin de semana leí una traducción mucho más feliz. Ahora se me escapa, pero bueno, eso, se está estudiando el tema de las exenciones. Llevó mucha gente a pensar que se iban a sacar las retenciones. No, en realidad lo que el gobierno estadounidense pidió es que se saque el tema de este tramo sin retenciones, cosa que, como les decía antes, a las 72 horas se cubrió y ya no es más problema. ¿Por qué motivo? Porque le llegó a veces un reclamo de los chacareros estadounidenses que decía más o menos así: ah, qué lindo, Argentina vende la soja que ahora nosotros no vamos a poder vender y usted le da 20.000 millones. Bueno, está claro que cuando los funcionarios dicen que para ayudar los Estados Unidos no pidieron nada, lo que están haciendo es subestimarnos. Porque sí pidieron por lo menos estas tres cosas. Así que, ojo, bueno, el tema sigue y está el mercado pendiente de esto. Se va a anunciar, no se va a anunciar. En principio siguen entrando dólares de venta de los exportadores sin retenciones. El gobierno dicen que entre hoy y mañana tendría que sumar 2.000 millones más de dólares a las reservas, de estos 7.000, y está juntando para pagar vencimiento del mes de enero. El viernes pasado hubo una resolución del Banco Central prohibiéndole a todos aquellos que compran dólares en el mercado oficial, sobre todo los particulares, que los vendan en el contado con liqui o en el dólar MEP. Tienen que dejar 90 días de espacio. Es una especie de cepo, el gobierno dice que no, pero en todo caso es una restricción. Bueno, esto se teme hoy por la cuestión de los bonos y las acciones también, por este freno, porque las contrapartidas del contado con liqui y del dólar MEP es justamente son los títulos públicos. Bueno, igualmente no hay nada definido. El mercado sabe que el dólar va a ir para abajo, pero tiene reparos sobre el armado de la estrategia. Supone que el precio va a volver a subir por las elecciones. Sobre todo, el mercado quiere tener precisiones sobre los tiempos que va a llevar a instrumentar las promesas de Estados Unidos, mientras el gobierno, obviamente, está jugando con la lógica de la incertidumbre, como debe ser. Así que ahí está la cosa expuesta. Veremos en los próximos días. El mercado en lo político apuesta a un cambio de estrategia, tal como pidió Trump, que se descarte la polarización,
que se conforme el gobierno con hacer alianzas con los gobernadores que le permitan ganar las votaciones claves de leyes estructurales en el Congreso. Es decir, Estados Unidos le dijo, sean pícaros muchachos, no quieran ahora decir que destrozaron al kirchnerismo, gánenle después, porque mientras tanto, de acá hasta el 10 de diciembre, y esto lo estoy agregando, le van a hacer la vida imposible. Y la prueba está, ¿qué va a pasar esta semana? Y eso lo encontramos en el título principal del diario La Nación, que les leí antes. Tras el auxilio de Estados Unidos, Milei enfrenta una nueva ofensiva en el Congreso. 3 o 4 vectores son los que están enfrentándose al gobierno. Por ejemplo, la oposición está desafiando los vetos universitarios y del Garrahan. Puntualmente, eso será el jueves. Un día antes, el miércoles, la oposición en diputados pondrá en debate el presupuesto. Nada menos. Los bloques críticos van a mantener activas las comisiones investigadoras por los casos Libra y el fentanilo. Y ni les digo el tema de discapacidad, las presuntas coimas, insistir en la interpelación de funcionarios, está Karina Milei ahí en el medio. Es decir, mientras tanto, la oposición le va a pegar por donde pueda de acá hasta el 10 de diciembre. No es lo mismo para el gobierno llegar al 10 de diciembre desnudo que con cosas atadas con los gobernadores. Ahora ustedes me dirán, y para que esto se logre, le van a tener que dar una serie de prebendas o de plata, algo que no hay. Tendrá que muñequear, tendrá que manejar toda la disposición, la dialéctica política Guillermo Francos. Pero el gobierno debe definir también qué hacer con la campaña. Si la va a dejar en manos de Karina Milei y de Menem Martín. Si Martín Menem va a seguir siendo el jefe de los diputados. Si la bronca que tiene Karina con Santiago Caputo va a seguir o no. Y ahora se ha sabido que un socio de Caputo dentro de su misma consultora está asesorando o dándole cursos en todo caso de mejor presentación ante el electorado a los gobiernos de Río Negro y Neuquén. En la consultora de Caputo dicen no, esto lo tenemos dividido, cada uno tiene sus clientes. Bueno, algunos creen, otros no. Así que todas esas internas, ¿qué se va a hacer? Eso también lo tiene que resolver el gobierno antes de las elecciones. Quedan 4 semanas, nada más, y el tema del Congreso va a estar muy, pero muy movido entonces. Bueno, yo tengo algunas declaraciones del presidente Milei y otras de Guillermo Francos. Y me parece oportuno empezar a escucharlas porque son cosas que se dieron en el día de ayer. Y me parece que hacen al contexto. Arranquemos con esta del presidente de la Nación. Aquí nos habla de las reformas. Para poder competir más y mejor, tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva a negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables. Esto es lo que dice el presidente que se necesita. Bueno, presidente, esto lo va a conseguir únicamente con mayorías en el Congreso. Y si no son propias, porque no las puede llegar a tener, porque los votos no van a dar para llegar a 129, es necesario
Y esto es lo que creo que le han hecho entender afuera, que el gobierno baje un poco el copete y se siente a charlar y a negociar. Y eso es justamente lo que me parece que cambiará. Otra cosa que se le critica mucho al presidente de la Nación es que está muy preocupado por la macro y que la micro, es decir, la que nos tiene que llegar a nosotros, a la gente del común, está más que demorada. Y Javier Milei tiene una explicación al respecto. Estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país, por lo que el turismo se verá ampliamente beneficiado en todos sus niveles. Que estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos, no es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero. Bueno, ahí está la cuestión de que el superávit fiscal no se negocia, por eso digo, se necesita mucha muñeca para hablar sobre todo con los gobernadores. Justamente, uno de los dueños de esa muñeca es el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que fue empoderado para que avancen estas cosas. Y esto es lo que se le ha pedido desde los Estados Unidos. Y justamente, sin dar precisiones, por supuesto, además porque no estuvo allí, pero conoce el paño, Franco habla de cómo es la relación con los Estados Unidos y dice lo que se supone que deben decir en relación a los pedidos que ha hecho el presidente Trump. Acá. Y lo que Estados Unidos marcó una predisposición a estar en el momento que el país lo necesite. La Argentina hoy no tiene una necesidad porque tiene los fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares, para pagar la deuda que vence en enero, etcétera. Con lo cual, el día que sea necesario, sabemos que, como lo ha expresado tan frontalmente el gobierno de los Estados Unidos, vamos a tener apoyo. Así que, bueno, el apoyo va a venir con estas cosas que yo les decía antes. Sin ningún tipo de dudas, hay que hacerlo porque es lo que se pide como condicionalidad. Así que veremos en cuánto tiempo. También Guillermo Francos habló de la cuestión de la pobreza, un poco en línea con lo que el presidente hablaba de la macro y de la micro. Más puntualmente, a ver. A través de esta política de seriedad fiscal que venimos llevando adelante y de la baja de inflación consecuente, el índice de la pobreza bajó de 53, 56, no me acuerdo cuántos puntos, a 31, el primer semestre del año, digamos. Es un resultado espectacular. Yo digo, esto no debe haber pasado nunca, por supuesto, en la historia argentina, haber pasado de esos niveles de pobreza al 31%, que todavía es alto. Pero el gobierno está convencido que siguiendo con esta misma disciplina fiscal, ese 31% se va a evaporar también. Evaporar es una expresión de deseos, pero por supuesto que hay una pobreza estructural que es imposible sacar en lo inmediato, pero es una muy buena receta. Por lo menos es una receta que no se había aplicado antes, que tiene estos dolores de parto sin ningún tipo de dudas y que por supuesto tiene que ser aplicada con medida y cobertura. En este aspecto del gobierno dice no, el ministerio de Sandra Petovelo es el que más presupuesto lleva y por supuesto es el que más buena letra hace para evitar los desvíos. Bueno, veremos si finalmente es así. Me voy a ir al título del diario La Nación, el que habla del Congreso. Y yo les recomiendo ahí la disputa por los fondos, se reactiva la ofensiva opositora. Página 8, una nota de Delfina Chelichini que habla de lo que va a pasar esta semana. Después de lo que sucedió en Estados Unidos, después de que bajó el dólar, después que el riesgo país
se moderó verdaderamente y que subieron las acciones y los bonos, por supuesto por eso cayó el riesgo, y en la Casa Rosada, y esto ya lo leo de la nota, dejaron atrás la imagen de un oficialismo arrinconado en todos los frentes. Y entonces la nota apunta a marcar lo que va a pasar en el Congreso. El día miércoles comenzará la discusión del presupuesto en la comisión que encabeza el libertario José Luis Espert. Allí fue convocado el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, para explicar el texto que Milei presentó por cadena nacional. Después de 2 años sin un plan de gastos e ingresos, y tras un periodo en el que se discutió partida por partida, los diputados lo esperan con el cuchillo entre los dientes, sobre todo aquellos que responden a los gobernadores. Un día después, la oposición abrirá el Senado para rechazar en forma definitiva los vetos al financiamiento de las universidades y de los hospitales pediátricos. La actividad legislativa dejó espacio para las especulaciones. En los pasillos volvió a circular el rumor sobre un eventual desplazamiento de Martín Menem de la presidencia de diputados. Nadie imagina eso, quiere decir la nota, antes de diciembre, porque ningún bloque quiere cargar con la etiqueta de golpista en plena campaña. Pero noviembre será un mes especial como para negociar esto, porque a Martín Menem lo tiene atragantado todo el mundo. La única que lo sostiene es Karina Milei. Y obviamente el presidente ha pedido de su hermana. Pero me da la impresión que ahí hay un tema que se va a resolver con un cambio. Da toda esa impresión. Bueno, así que hay mucho allí mucha tela para cortar. Gabriela Orillia, nuestra colega que vive en Córdoba y escribe desde Córdoba y tiene como misión en el diario La Nación hacer un seguimiento de los gobernadores, nos cuenta que hay gestiones de Martín Menem y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos de los gobernadores impulsen a sus legisladores para que no aprueben el tema de los decretos de necesidad y urgencia que ya viene con media sanción del Senado. Y hace una historia de los gobernadores que se estarían, lo digo en potencial porque nunca hay que dar por cerrado algo, porque son muchos además, cuentan con la anuencia del gobierno. Frigerio de Entre Ríos, por ejemplo, Cornejo de Mendoza, Esdero de Chaco, van a ser inclusive aliados del gobierno en cada una de sus provincias. Así que por ese lado tenemos una movida más que interesante esta semana. Como nota de color, La Nación también dice: el presidente impulsó más el doble de DNU que proyectos de ley propios. Y se refiere justamente al Congreso. Contraste, dice: 2 gestiones en minoría, 74 DNU, 33 proyectos de ley presentados, 10 leyes vetadas, 9 de ellas de modo total. Lo compara con Macri, que sancionó 188 leyes en 2 años también, y solamente dictó 34 DNU y generó 5 vetos nada más. Y hablando de las provincias, también Gabriela Orillia en La Nación cuenta que se busca conciliar deudas provinciales. Es decir, ¿qué es conciliar? Cuando se hacen los números y se observa, me debe las provincias tanto y yo les debo tanto, se netea. En el presupuesto 2026 hay partidas por
122.000 millones de pesos. Y solamente de deuda de las cajas jubilatorias de las provincias que lo reclaman hay 2.3 billones. Con lo cual el gobierno mira para otro lado. Y esto es bastante difícil de tragar por los gobernadores. Por eso la dureza que han tenido con esta presentación unánime del tema de coparticipación. Es decir, de coparticipar los ATN que sobran, que hoy usa el gobierno dentro de su superávit. Y es lo que ahora se va a dilucidar. Ya que hablamos de gobernadores, mañana en Chubut, en Puerto Madryn, en la planta de Aluar, van a dar su presencia 5 de los 6 gobernadores que integran la Liga de Gobernadores, justamente estos que están bajo el rótulo Provincias Unidas. Que si no me falla la memoria son Martín Yariora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Claudio Vidal de Santa Cruz, aunque no va a estar, va a faltar, yo todavía no pude averiguar por qué. Entiendo que va a ir el gobernador Valdés de Corrientes, y la memoria me está fallando porque me falta uno. Bueno, el local, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Así que ahí están quienes van a estar mañana allí y que van a presentarse en las elecciones en un armado que esperan que en el momento de las elecciones del 26 de octubre no se va a poder sumar, porque serán armados provinciales. Lo que sí se van a sumar después son los diputados en la Cámara, en un bloque probablemente, porque se están preparando para el 2027 como una tercera fuerza provincial. Así que veremos hasta dónde se llega con todo esto. Bueno, y para seguir con Provincias Unidas y escuchar un poquitito más de música, le cuento que en Córdoba hubo un desprendimiento del peronismo con Natalia de la Sota, y rechazó ella que haya recibido un ofrecimiento para integrarse a Provincias Unidas, como había dicho Juan Schiaretti, que entre paréntesis, pese a que es un poco una discordia dentro del grupo de Provincias Unidas, va a estar también mañana en Chubut. Schiaretti dijo que de la Sota prefirió irse al kirchnerismo y ella lo negó y dijo que a Schiaretti le mienten. Tiene mucha personalidad política Natalia de la Sota y es diputada y ahora va por su reelección. Tengo la impresión de que a él le mienten, le cuentan una historia para esconder la realidad. Alguien le ha dicho que me convocaron para formar parte de una lista, pero eso es absolutamente falso. Bueno, música, les dije, sí, un poco, 2 minutos en todo caso, como para volver a aclarar la garganta, pero después de esos 2 minutos vamos a estar nuevamente con el último tramo de Periodismo a Diario, que nos quedan varias cosas todavía por comentarles. Time was
Bueno, con esta cortina hicimos 2 minutitos de distensión informativa y quería, en los minutos que nos quedan, son 6-7, redondear algunas cosas que tienen que ver con el resto de las informaciones. Lo más grueso, lo más importante, lo que hay que saber para iniciar la semana, ya lo tenemos, ya lo hemos desglosado bastante. Va a haber hoy, esto atención para quienes tengan que viajar en avión, una serie de medidas de fuerza encubiertas que tiene que ver con asambleas que se van a hacer de parte de los gremios aeronáuticos y que de alguna manera van a estar complicándole la vida a la gente que tiene que viajar. Así que diríamos que hay que estar muy atentos, ver de qué manera esto se puede ir salvando durante toda la jornada. Después está la cuestión de la muerte de las 3 chicas en Florencio Varela, de este asesinato. Hoy los medios se ocupan de ver cómo entró el que se da en llamar Pequeño J, que vivía en el exterior, y cómo entró al país. Dicen que está ligado al triple crimen, la verdad que no lo sabemos. Clarín accedió a un documento de la Policía de Perú, donde no tiene prontuario, y todos creen que fue el autor intelectual de los 3 asesinatos. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, habló al respecto de todo esto, y la tengo por acá. ¿Qué es lo que se ha descubierto en esta organización criminal? Así que creo que no van a ser más de 1 minuto 10 o algo por el estilo. La ministra de Seguridad. Es un caso, sin duda, de un crimen mafioso, con todas las características, un crimen mafioso, perpetrado por un grupo de personas, una organización
que no estaba dentro de lo que puede ser el radar de las organizaciones que se persiguen, ¿no? Que se las busca de manera permanente, se las desarma, se las desestructura. ¿No estaba? No, este señor asesino Pequeño J no estaba ni en el radar de la provincia de Buenos Aires, ni en el de la ciudad de Buenos Aires, y tampoco en el radar nacional. Nosotros tenemos un trabajo sobre todas las organizaciones criminales de la Argentina, en general basadas en narcotráfico, pero también en trata y en otro tipo, y vamos siguiendo para generar la persecución penal y la desestructuración, el desarme de las organizaciones que pueden existir en el territorio. Así que esta no la tenemos o no la teníamos, y por eso se demoró en encontrar el nombre de este Pequeño J, peruano, uno de 20 años, que ya se sabe quién es. Bueno, es el trabajo que, según Patricia Bullrich, se hace y que no se hizo antes, porque estas cosas en general se manejan con inteligencia previa. Como ella dice, no estaba en el radar, bueno, en todo caso porque se supo esconder, pero la obligación de las autoridades es adelantarse a todas estas cosas. Igualmente, este crimen tan aberrante va a seguir dando que hablar. Bueno, me queda, les dije, el fútbol temprano, que River perdió, que Boca había perdido el día sábado, y ayer que hubo un empate entre Independiente y Racing. Lo mereció ganar Independiente, pero Racing zafó como local y el partido terminó 0-0. Y hay, volviendo a la política, una nota que me gustaba o que me gustaría recomendar, porque la firma Matías Moreno en La Nación, que es probablemente quien más conoce de todo el espectro de centro derecha, y cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, si bien la ministra de Seguridad, justamente Patricia Bullrich, es amplia favorita en la pelea por el Senado, en el rubro diputados ahora no es la boleta completa, ahora hay que marcar con una cruz. Bueno, Alejandro Fargosi estaría sacando menos puntos porque le está robando votos Ricardo López Murphy, que estaría buscando a quienes son en la ciudad de Buenos Aires los desencantados del PRO. Bajo una lista que se llama Potencia, que es la que lleva a María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad Ricardo López Murphy estaría en todo caso, faltando un mes, robándole votos a La Libertad Avanza. Vuelvo a decir, el sistema electoral de la crucecita es el que estaría posibilitando esto, es lo que nos dice aquí la nota de Matías Moreno. Bueno, y nos tenemos que ir porque llegamos al fin de Periodismo a Diario, porque son las 8 de la mañana. Yo creo que ya iniciamos la semana con todo sabido, y ahora a los colegas que siguen, primero Mariano Barrio, después Gustavo Tubio, más hacia el mediodía Ignacio Riverol, le van a dar todas las voces de los protagonistas, las opiniones, bueno, todo lo que ustedes tienen que saber para complementar todo esto. Así que les agradezco mucho la compañía. Mañana a las 7, más Periodismo a Diario aquí en Ecomedios. Chao. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.